Hola, buenas tardes. Hoy tenemos un súper invitado. Tenemos aquí en sus oficinas a Isaac Svan. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Isaac, bueno, lo primero que tenemos que preguntar es que, bueno, tu ópera prima. Fuiste a Guanajuato, ganaste el concurso de guión de Incidente. Te dieron lo que es un premio del mejor guión, que fueron los 50,000 pesos. Y de ahí empieza el proceso para hacer tu ópera prima. Bueno, en realidad el proceso empezó mucho antes que eso, aunque claro que el premio del guión fue un gran apoyo para nosotros, ¿no? El guión del Incidente yo lo escribí desde octubre de 2012, de octubre a diciembre fue cuando se escribió el primer tratamiento del guión, o sea, digamos hace poco más de un año. Y desde que escribí este guión, yo ya estaba muy con la idea de tratar de hacer una película con el tema que a mí me gusta, que es el género de la ciencia ficción, pero de una forma que se pueda levantar como una película independiente. ¿Por qué? Porque esta de hecho es mi ópera prima, pero yo ya había tenido otros proyectos que había tratado de levantar desde 2010, ¿no? Que había escrito varios guiones, todo, y a mí el género que más me gusta es el género de la ciencia ficción, aunque dentro del género de la ciencia ficción me gusta que sea una ciencia ficción psicológica, una ciencia ficción más de personajes. O sea, no tanto la ciencia ficción de miles de efectos especiales y explosiones, edificios cayendo, sino más bien la ciencia ficción desde el punto de vista de los personajes, donde si todo se estaría acabando el mundo lo veríamos desde un sótano, desde los personajes, lo que están pensando y cómo usar la ciencia ficción como una metáfora para eso, ¿no? Y eso es lo que traté de hacer en El Incidente. Justo El Incidente es una historia de ciencia ficción psicológica sobre personajes atrapados en espacios infinitos. Porque por un lado tenemos a dos hermanos y un detective, que el detective los está persiguiendo y de pronto se quedan atrapados en unas escaleras infinitas. Y luego tenemos una familia que está yendo de viaje en una carretera y de pronto se quedan atrapados en una carretera infinita. Y tanto el detective y los hermanos en las escaleras como la familia en la carretera se quedan ahí 35 años. Entonces de esta forma a mí me gusta explorar una metáfora filosófica un poco de lo que es el paso del tiempo en la vida, las decisiones que tomamos, las cosas que hacemos, lo que es a veces quedarte en el mismo ciclo en la vida y no hacer nada, o lo que es sí hacer cosas y moverte. Ese es un poco como el tema de la reflexión de la película, ¿no? Es una película que yo diría que habla de muchos temas, habla de la soledad, habla de la obsesión, habla del perdón, pero habla sobre todo yo diría del paso del tiempo, de lo que es jóvenes y viejos, el envejecimiento, lo que vamos haciendo con la vida. Pues bueno, escribo yo este guión y a partir de enero de 2013 ya empezamos a pensar en cómo podemos hacerle para realizarla, ¿no? Logramos conseguir el financiamiento para hacer la película por medio de inversión privada. Logramos también afortunadamente la participación de muchos actores, grandes actores, muy buenos actores que les gustó mucho el guión y quisieron participar en el proyecto, entre ellos Raúl Méndez, Dailea Norvind, Hernán Mendoza, Humberto Busto, Fernando Álvarez, Gabriel Santoyo, Paulina Montemayor y pues muchos más, ¿no? Actores muy buenos, muy talentosos. Sí, claro. Y más o menos cuando ya teníamos estimado la fecha de rodaje y todo eso, también pues mandamos el guión al concurso de Guanajuato y ahí es donde obtuvimos el premio de mejor guión, que fue también un gran apoyo porque pues, a mí me dio muchísimo gusto recibir un premio de guión, porque un premio de guión es como que te está diciendo, ok, pues tu guión está bien, todavía no has hecho la película, pero el guión está bien, entonces si el guión es pues lo más importante de una película, ¿no? Y si la película queda bien como está en ese guión, pues eso es algo alentador. Además pues el Festival de Guanajuato, que es un festival increíble, que me gustó mucho que creyeran en mí, en el proyecto. Me gustó mucho que un Festival de México apoye un proyecto de ciencia ficción, que es algo que no se hace normalmente en México. Y pues bueno, también eso nos ayuda a abrir las puertas a que suene un poco más la película con eso. Luego además obtuvimos otro premio en septiembre, que fue en el Fantastic Fest, que es un festival muy importante, cine fantástico, yo diría que el más importante de Estados Unidos, que es en Austin, donde hicieron este año por primera ocasión lo que es el Fantastic Market, el mercado fantástico, que es un mercado para proyectos en desarrollo, donde tuvimos la oportunidad de pitchar nuestro proyecto ante un jurado que estaba compuesto por Elijah Wood, Robert Rodríguez, y ahí obtuvimos el premio de mejor pitch, o sea, mejor presentación del proyecto. Y eso, ese premio también nos ayudó a que pues, vaya sonando más la película, ¿no? Y luego, después del rodaje, obtuvimos también el tercer premio de guión por la Sociedad de Escritores de Argentores, que es un premio que da Argentina para guión latinoamericano. Entonces, bueno, eso fue en cuanto al guión, el proceso. ¿En qué momento te sientas a escribir las primeras líneas de tu guión? ¿O fue
por pedazos, ¿no? Tal vez fue en enero empezaste el guión y lo dejaste y después a mediados de año lo retomaste. No, sí, pues normalmente a mí sí me gusta escribir los guiones en un proceso continuo. Digo, no de que te sientas, no te pares hasta que hagas el guión, porque imagínate cuántas, eso es trabajo en meses, pero lo que sí hago es que me siento y desde yo al escribir un guión, lo primero es que obtengo la idea en mi cabeza, la empiezo a maquilar, a pensar. Después de eso lo primero que escribo es una sinopsis de la historia, una sinopsis corta. Después escribo una sinopsis larga de 3 páginas. Después escribo las biografías de todos los personajes en una cuartilla. Después hago lo que es la escaleta, que la escaleta es, digamos, como escribir el guión, pero sin diálogos, o sea, solamente como las puras escenas, como pasa esto, los personajes hablan de esto, la siguiente escena esto, y eso te da un documento que puede tener unas 20 o 30 páginas, pero que no tiene nada de diálogos. Y ya todo ese proceso me puede tardar entre 2-3 semanas, ¿no? Entre que pienso la historia, la escribo, y ya que tengo eso, ahora sí me siento a escribir el guión. Y sentarte a escribir un guión sin tener la escaleta, yo diría que es muy difícil, ¿no? Porque es como sentarte sin tener un mapa. Ya obviamente la escaleta va a cambiar a la hora del guión, pero teniendo ya ese mapa, pues te va ayudando, ¿no? Claro. Y ya el guión me toma aproximadamente 2 meses. La verdad es que yo soy muy nocturno, trabajo en las noches. Normalmente de día tengo otros trabajos, digo, tiene que ver con cine, tiene que ver con el autocinema, con todo, pero me es difícil de encontrar en mi oficina así 2 horas para sentarme a escribir un guión. Entonces, es horario nocturno, digamos, de 11 de la noche a 3 de la mañana, algo así. Y también creo que algo que sirve mucho para poder escribir un guión es ponerte metas a ti mismo muy claras y cumplirlas. Por ejemplo, decir, para el 15 de octubre, por si algo, tengo que ya haber llegado a tal escena. Y tú mismo eres tu propio jefe, tú mismo decides cómo te las cumples. Si tú el 14 de octubre te faltan 10 escenas, no importa, pero esa noche pues no duermes, porque tienes que... Pero si dices, no importa, como yo soy el único que me tengo que checar, no importa atrasarme, pues entonces nunca vas a acabar el guión. O sea, te tienes que poner metas muy rigurosas y cumplirlas, ¿no? Y con eso acabo el primer tratamiento en 2 meses, o sea, en ese caso fue octubre y noviembre de 2012 que estuve escribiendo. Y luego pues típico, ¿no? Que acabas el primer tratamiento de un guión y se lo mandas a todo el mundo, ya quiero que leas, sí. Y incluso 3 días después ya le cambiaste 1000 cosas, ¿no? Y vuelves a mandar ese mail a todo el mundo, no, ya le cambié 1000 cosas, ojalá no lo hayas leído. Y pues sí, normalmente escribir es reescribir, entonces un primer tratamiento en realidad es algo muy atrasado como va a ser el guión al final, y entonces pues lo sigues puliendo, se lo voy a leer a gente que me dé su opinión, y al final ya tengo un guión más claro. No sé decirte cuánto tiempo, pero ese proceso puede haber tardado 1 año o más, porque la última versión del guión estuvo lista tal vez 2 o 3 semanas antes yo creo que 1 mes antes de la filmación, algo así, pero todo el tiempo le estuve haciendo cambios, aunque sea un cambio mínimo, porque pues escribir es reescribir, ¿no? Es como editar, igual cuando haces tu primer corte de una película, pues la vas reeditando, la vas puliendo cada vez a que quede mejor. ¿Sí? Ok, cuando estabas escribiendo de los personajes ya tenías los rostros de los actores, o sea, ya te estabas haciendo paralelo lo que es el casting, ya tenían rostro. Algunos sí, porque a mí me gusta mucho, más que convocar un casting y llamar a quien sea, digo, hay perfiles para los que sí hice un casting, pero había otros perfiles para los que yo ya tenía muy claro actores con los que quería trabajar. Sí. Entonces pues más bien lo que hice fue contactarlos a ellos directamente, encontrar sus datos y mandarles el guión, invitarlos al proyecto, ¿no? Y apoyándome también de recomendaciones y todo para poderlos encontrar. Y habían otros perfiles que no conocía a nadie, y a esos perfiles sí convocamos un casting, ¿no? Fue una película que tiene un casting bastante particular, porque yo tenía un maestro que decía que no hay nada más difícil que trabajar con niños en el set, o no hay nada más difícil que trabajar con adultos mayores en el set, o no hay nada más difícil que trabajar con animales en el set. Pues nos aventamos a hacer una película en la que tenemos niños, animales y adultos mayores, ¿no? Que ya la verán, pero sí tiene un casting bastante interesante, sí. Ok, en la película, en el incidente, ¿hay algo personal, alguna experiencia personal? Una experiencia personal así de mi vida. El cine jamás dejará de sorprendernos. Yo soy Naz y en esta ocasión les hablaré sobre aquellas anécdotas que nadie sabe sobre el cine. Antes de que se estrenara la película de Blancanieves y los 7 enanos, Lillian Disney le dijo a su esposo Walt que nadie, ni por 10 centavos, vería una película sobre enanos.
Esta ha recaudado más de 185 millones de dólares solo en Estados Unidos. ¡Mi madrastra, la reina! ¡La reina! ¡Es mala! ¡Es más que mala! ¡Es una bruja! Oigan esto todo. El actor James Dean en 1955 hizo un anuncio dedicado a los jóvenes sobre no conducir a alta velocidad. I think that you can't just go around proving things and pretending like you're tough. Murió a 135 kilómetros por hora al chocar. I said it was a matter of honor. Remember? La máquina del tiempo de Volver al Futuro en realidad iba a ser un heladero, pero Steven Spielberg mejor lo cambió, ya que pensó que los niños al terminar de ver esta película iban a correr a meterse a congeladores. The greatest time traveling adventure is back on the big screen. You built a time machine? What, a DeLorean? It's about time you saw Back to the future! Back to the Future. Esto ha sido todo, nos vemos en la próxima.